Muchos físicos lo estudiaron. Ha sido un gran tema de debates por años. Aún así, no lograron descifrar su técnica de pegue. El 3 de junio del año 1997 se convirtió en una fecha inolvidable para la historia del fútbol. A los 21 minutos del partido sucedió un evento que maravillaría al mundo del deporte. Roberto Carlos, el legendario defensor de la selección brasileña, ejecutó una jugada que quedaría eternamente grabada en la historia del deporte. Su habilidad única y su técnica excepcional quedaron demostradas en un momento que trascendería su carrera y se convertiría en un hito futbolístico. Fue un grande y un solo partido no puede definir su grandeza como jugador. Aún así, ese día marcó un antes y un después para la historia. ¿Cómo logró esa pegada perfecta? ¿Hizo más goles como ese? ¿Es realmente Roberto Carlos el mejor lateral de la historia? ¿Sabías que no comenzó su carrera profesional siendo un lateral? Hoy honraremos la historia del fútbol trayéndote la historia de Roberto Carlos, aquí en Football Legends. La leyenda del fútbol conocido como Roberto Carlos da Silva nació el 10 de abril del año 1973 en Garza, una ciudad ubicada en São Paulo, Brasil. A pesar que Roberto se tuvo que criar en medio de muchas dificultades, su motor de coraje y consistencia fue el amor que recibía de sus padres, Vera Lucía da Silva y Oscar da Silva, quienes trabajaban en una granja de café. Aún así, el contexto era desfavorable para la infancia de Roberto. Es por eso que, a muy temprana edad, en lugar de enfocarse en sus estudios en el colegio, además de divertirse como un chico normal, la muy mala situación económica de la familia lo obligó a tener que trabajar desde muy pequeño. Del mismo modo, Roberto Carlos creció no solo con el espíritu trabajador, actitud aprendida a muy temprana edad, sino también aprendió a amar el fútbol, así como su padre lo hacía. Gracias a ese incentivo es que Roberto comienza a seguirle el rastro al fútbol. Desde su infancia, Roberto Carlos demostró un compromiso admirable con su familia, contribuyendo al sustento del hogar desde los 12 años. Empleaba cada centavo que ganaba en la fábrica textil Torsao Cardeiro para apoyar la economía de su hogar. A pesar de su talento natural para el fútbol, las exigencias laborales mermaban su vitalidad y entusiasmo por el deporte. Sin embargo, su familia reconoció su pasión y habilidad, incentivándolo a perseguir sus aspiraciones futbolísticas. Roberto Carlos compartió con su padre el anhelo de triunfar en el fútbol, a pesar de los desafíos que enfrentaba, como la falta de tiempo para entrenar. Su padre, comprendiendo la magnitud de la situación, le ofreció un consejo transformador: abandona el trabajo y sigue tu sueño. Aquellas palabras marcaron un hito en la vida de Roberto Carlos, siendo recordadas por su padre como el preludio del día más alegre en la vida de su hijo, agradecido por el sacrificio y apoyo en un momento crucial. Podría ser una decisión dura, no podrían darse el lujo de perder un ingreso económico en el hogar, pero mucho menos perderse la oportunidad de apoyar a su hijo en su sueño. Gracias a esa decisión, hoy en día es considerado ampliamente por varios expertos como uno de los mejores laterales izquierdos en la historia del deporte rey. ¿Te está gustando el video? Puedes ayudarnos dándole like, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones para que estés informado de cuando suba otro video. Bien, sin tanto bla bla bla, continuemos. El nacimiento profesional de quien se convertiría más tarde en leyenda, Roberto Carlos, fue en el año 1989, cuando solo tenía 14 años de edad. Fue fichado. Roberto Carlos empezó su carrera como futbolista en 1989, cuando con tan solo 14 años, el União São João de San Pablo lo incorporó a sus filas y pronto lo ascendería al equipo principal. Posteriormente, su talento lo llevó a ser convocado para la selección sub-20 de Brasil, donde fue reconocido como una futura estrella del fútbol de ese país. 2 años más tarde, en 1992, dejó su primer club y, a la edad de 19 años, se unió al Atlético Mineiro, donde durante ese año tuvo la oportunidad de viajar a Europa con el equipo secundario, ya que el equipo titular permaneció en Brasil para competir en la Copa Conmebol de aquel entonces. En este tour europeo, Roberto Carlos destacó notablemente en los 3 encuentros que disputó contra União Esportiva Lleida, Logroñés y Athletic de Bilbao. Para ese entonces, Roberto estaba enamorando a equipos tanto de Brasil como de Europa. Incluso sus grandes actuaciones hicieron que Palmeiras, uno de los clubes más grandes de Brasil, pusiera
pusiera sus ojos en el lateral izquierdo, a quien decidieron comprar en el año 1993. Solo 6 años de lleno en el fútbol le bastaron para llamar la atención de los equipos más grandes de Brasil, además de competir como todo un jugador experimentado al más alto nivel. En el Verdão, Roberto Carlos se afianzó y con solo 3 temporadas en el club conquistó el Campeonato Paulista, el Torneo Río-São Paulo y el Campeonato Brasileño. Este gran rendimiento solo aceleró lo inevitable, su traspaso al fútbol europeo. Y así fue como en el año 1995, Roberto Carlos se muda a Milán para defender los colores azules y negros. Sin embargo, quizás sea su rendimiento que despertó totalmente el interés del Real Madrid y compra su pase para que solo cumpla una temporada en el Inter de Milán y luego se mude a la capital española para contribuir al equipo para la temporada 1996-1997. Pero antes de hacer un recorrido por su temporada merengue, debemos conmemorar el gol imposible que no importa el año que lo veas, siempre será un pegue espectacular que invade todas las leyes de la física, dejando a los científicos anonadados. Y es que el 3 de junio del año 1997 se convierte en una fecha inolvidable, porque con solo 21 minutos de juego, la afición presenció en vivo y directo las extrañezas del fútbol y lo caprichosa que puede ser la esférica. Quizás fue el eco del estadio, la temperatura, el viento, la humedad, la magia o probablemente la combinación de todas estas características que Roberto Carlos ejecutó un acto de divinidad futbolística que quedó grabado en la historia. En el Stade de Lyon, su gol de tiro libre se convirtió en leyenda. La técnica era inusual, una amplia separación entre sus piernas y el balón, seguida de una carrera larga y directa hacia su objetivo, mientras Fabien Barthez, el portero francés, coordinaba frenéticamente su defensa. Poco podía imaginar la trayectoria que tomaría el esférico. Fueron nada más y nada menos que 40 metros de distancia. El disparo de Roberto Carlos parecía desafiar la realidad. Utilizando el exterior de su bota, imprimió al balón un efecto que lo llevó a curvarse alrededor de la barrera y a anidar en la red, justo al lado del poste, dejando al guardameta de los Blues completamente estupefacto. Fue un momento tan inesperado que incluso uno de los recogepelotas, situado detrás de la publicidad a la izquierda de Barthez, se agachó para protegerse, anticipando un posible impacto. Sin embargo, el balón siguió su curva milagrosa y terminó en el fondo de la portería, sellando un momento de pura maravilla futbolística. Roberto Carlos, ahora en el Real Madrid, le dedicaría todo su amor y esfuerzo para contribuirle por largos 11 años al club, convirtiéndose en el jugador extranjero con el récord de más encuentros jugados vistiendo el emblemático uniforme blanco. Durante su estancia en el club, participó en 527 partidos, marcando 69 goles y proporcionando 86 asistencias. Sus palmares en el equipo incluye 13 títulos, destacando especialmente sus 3 victorias de Champions League. La séptima, obtenida en 1998, puso fin a una sequía de más de 3 décadas para el Madrid, que no había levantado el trofeo desde 1966, lo que representó un alivio monumental para la afición. Roberto Carlos también se alzó con 4 títulos de la Liga Española, 3 Supercopas de España, una Supercopa de la UEFA y 2 Copas Intercontinentales. Su excelencia en el terreno de juego fue reconocida con su inclusión en el equipo del año de la UEFA en 2002 y 2003, además de ser nombrado el mejor defensor de la Champions League en esos mismos años. Su legado en el Real Madrid es indiscutible, habiendo dejado una marca imborrable tanto en el club como en el corazón de los seguidores del fútbol. Un dato curioso antes de continuar: ¿sabías que Roberto Carlos comenzó jugando en Brasil como delantero? Sin embargo, bajaba tanto a defender que lo dejaron de lateral. Y fue en el 2006 que fue descrito como el lateral más ofensivo de la historia del fútbol. El artículo fue emitido por John Carling de El New York Times. Además, Roberto Carlos también es ampliamente considerado por varios expertos como uno de los mejores laterales izquierdos en la historia
del deporte. ¿Y tú qué opinas? ¿Concuerdas? Tras obtener su último campeonato con el Real Madrid, el futbolista firmó un contrato de 3 años con el club Fenerbahçe de Turquía el 19 de junio de 2007, donde jugó hasta el 17 de diciembre de 2009. Posteriormente, regresó a Brasil para unirse al Corinthians, equipo que lo oficializó como su nuevo integrante el 4 de enero de 2010. Durante su segundo año con el club, después de que su equipo fuera descalificado de la Copa Libertadores en febrero de 2011, Roberto Carlos fue blanco de amenazas por parte de algunos hinchas. Este incidente lo llevó a terminar su contrato de manera consensuada con el Corinthians, anunciando su partida el 11 de febrero, y al siguiente día se unió al FC Ansi de Rusia por 2 temporadas, marcando este equipo como el último en su carrera como jugador profesional. Roberto Carlos fue un lateral pequeño pero corpulento, rápido, con una proyección asfixiante y un pegue que daba miedo. Sus actuaciones, independiente del tiro libre, dejan colgando su nombre en el muro del Salón de la Fama de los mejores futbolistas de la historia. Bien, eso es todo por hoy. Esto es Football Legends. Hasta la próxima.